Hola, hola, buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? Sean todos bienvenidos hoy 28 de abril del año 2025, en este día tan especial donde celebramos o conmemoramos el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Hoy nos acompaña la doctora María Carolina Quevedo. María, ¿estás por allí? Excelente, doctor, aquí estoy. Cambio fuera. Por acá ya nos están diciendo en el chat buenos días. Asumo que nos están escuchando perfectamente. Si nos están viendo que movemos la boca y no nos escuchan, pues nos avisan, para ver qué podemos hacer. Eso es. Buenos días para todos. Qué bueno que se escuchan. María C, hoy se celebra un día muy importante para nosotros que somos apasionadas de todo lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Efectivamente, en primer lugar, muchísimas gracias a la Organización Jurisprudencia del Trabajo por invitarme a participar en este día que es una conmemoración a los servicios de seguridad y salud dentro de las organizaciones y nuestro compromiso, pero irrestricto a la materia de seguridad y salud. Yo no sé, doctora, si es que uno leyendo tantas sentencias de cómo queda la salud de los trabajadores se sensibiliza tanto en esta área, ¿no? Porque a pesar de que lo que uno hace es el análisis de los acontecimientos, de los hechos, de los incumplimientos, que te evidencias que todo esto se pudo haber evitado con una buena política de prevención, que es lo que busca en definitiva la LOXIMAT. A uno se le arruga el corazón siempre que lee cómo quedan las personas después de un accidente laboral o una enfermedad ocupacional. Entonces, wow, como siempre decimos en nuestros talleres, nos quedamos cortos al momento de establecer como prioridad la seguridad y salud en el trabajo. Es así, María, y muchas veces pensamos que esto de la seguridad y salud lo vamos a implementar o se ha venido implementando desde el año 2003, que es cuando la OIT aprueba que el 28 de abril se conmemore o se celebre el Día de la Seguridad y Salud en el Trabajo. ¿Por qué decimos que se celebre o se conmemore? Bueno, porque es que hubo una lucha de los sindicatos que duró muchísimos años y ese mismo día, 28 de abril, también estaba vinculado con, ya les voy a decir porque tengo mis anotaciones por acá, este mismo día estaba vinculado con ay, se me fue, ya se los voy a decir, ya se los voy a decir. Ok, con el Día Internacional en memoria de los trabajadores fallecidos y heridos, ¿ok? Porque ese fue el movimiento sindical que hubo, que necesitábamos que se dictasen las normativas y los entes se preocupasen en la prevención tanto de accidentes como de enfermedades ocupacionales, y ese día se celebraba o se conmemoraba, perdón, el Día Internacional en memoria de los trabajadores fallecidos y heridos. Y luego eso fue en el año 1996, y luego en el año 2003, la OIT establece el 28 de abril como el Día Mundial de la Seguridad y Salud en el Trabajo. Pero esto no empieza aquí, esto inicia, doctorísima, si le cuento, por allá en la época antigua. ¿Qué le pasa que tiene esa cara de suspenso, doctora? Cuando estamos hablando de la seguridad y salud, Imagínate, desde Egipto. Se dice que en Egipto se adoptan las primeras medidas de seguridad y salud, bueno, porque es que las personas que estaban involucradas allí eran los esclavos, entonces eran los que veían como vulnerado toda esa parte, y las primeras medidas de seguridad y salud para la época fue la implementación del uso de sandalias, de arneses, de sandalias, ¿ok? Eso fue en aquella época. Luego, si llegamos a la época de Grecia, allí tenemos a Hipócrates y Aristóteles, que esto yo no lo sabía, pero ellos fueron los primeros que desarrollaron un poco lo que era el tema de las enfermedades ocupacionales, vinculado también en la época romana con la toxicidad de los metales
y propusieron, por supuesto, medidas preventivas, ya porque sigo aceptando acá a personas. Entonces, fíjense usted como Aristóteles estaba involucrado en todo esto, sobre todo con la actividad minera que también existía en esa época. Luego llegamos a la época del Renacimiento y en Francia y Alemania pues se empiezan a dictar como las primeras disposiciones eh, preventivas en todo lo que tiene que ver con seguridad y salud. Llegamos a la edad moderna, se implementa la revolución industrial, ¿ok? Donde la mecanización generó pues condiciones inhumanas para los colaboradores y se pudo entender como que hubo un retroceso en algunos aspectos, sobre todo en la prevención de enfermedades que se había avanzado para la época, pero es que ahora los riesgos cambiaban porque al implementar maquinaria, pues Claro. cambiaron todos los riesgos y entonces se tuvo que empezar desde cero. Y los primeros que fueron protegidos fueron las mujeres y los niños. Y así poco a poco fuimos avanzando en el tiempo, llegamos a la revuelta de Chicago, donde se reduce a 8 horas lo que es la jornada laboral, se incorpora mayor disposiciones preventivas en seguridad industrial, inspecciones laborales y se establece el primer sistema de extinción de incendios. Llegamos al siglo XX, donde ya se entiende la seguridad y salud como una ciencia y una profesión con el incentivo de la Organización Internacional de Trabajo, OIT, que se crea la Escuela Americana de Seguridad y Valoración de la Seguridad para reducir costos y riesgos. Y finalmente, pues llegamos a la actualidad. ¿Y tú crees que se ha minimizado todo esto, María C? Porque te digo algo, ya va, hemos avanzado tanto, esto a nivel histórico, hemos avanzado tanto que hoy la OIT considera que un tema importante a discutir este 2025 es la implementación de la seguridad, perdón, la implementación de la inteligencia artificial en todo lo que tiene que ver con la seguridad y salud en el trabajo. Pero ¿cómo estamos nosotros a nivel de empresa? ¿Todavía estamos con los arneses, las sandalias o nos hemos estado apoyando en esta inteligencia artificial? No, obviamente, doctora, que los riesgos han cambiado, o sea, nos hemos actualizado y en la época anterior, en el pasado, no te quede duda de que existía acoso laboral, pero del duro, y eso no estaba prohibido. Entonces, los riesgos y las medidas preventivas y todo lo que hoy sabemos, pues evidentemente nos ha ayudado como trabajadores y las empresas también han cambiado, yo diría que han incluido dentro de sus políticas importante el tema de la seguridad y salud de sus trabajadores, pero seguir muy lejos, doctora, lo que hoy está pasando en varios países en Europa, no lo podemos desvincular de la seguridad y salud en el trabajo, ¿Qué está porque pasando? ¿Qué está pasando, María C? Hoy, 28 de abril de dos mil no, veinticinco. a esta altura del día ya todo el mundo lo sabe, lo que es España, parte de Francia, Portugal, y según las noticias, no lo he corroborado, dice que se han ido anexando varios países de Europa adicionales a los ya mencionados que también están sufriendo un mega apagón, donde la mayoría de la ciudadanía está en sus centros de trabajo. Y te digo con propiedad, yo tengo una sobrina que ella actualmente está en España y ella trabaja en una gran empresa de telecomunicaciones y a pesar de que tiene un régimen híbrido, hoy estaba presencial en las instalaciones y enseguida se activaron los protocolos para que los trabajadores abandonaran las instalaciones y fíjate lo que es tener esos planes de contingencia bien estructurados, porque los primeros trabajadores que se retiran de las instalaciones
son aquellos trabajadores que tienen hijos y que sus hijos están en centros educativos. ¿Por qué? Porque probablemente también el centro educativo cierre, entonces los padres tienen que trasladarse, no hay servicio de trenes, no hay semáforos, o sea, la ciudad se ha convertido en un caos y tienen que trasladarse a retirar a sus hijos. Entonces, en los planes de evacuación y de contingencia, los primeros que salen son los trabajadores que tengan hijos en régimen educativo que tengan que retirarlo. Después van a ir saliendo poco a poco el resto de los trabajadores. Como mi sobrina no tiene hijos, entonces va a salir posteriormente. Pero eso es lo importante y yo siempre lo he señalado en los talleres y en las clases. ¿Están preparadas las empresas o las escuelas para estos eventos? Y esto está íntimamente relacionado porque pueden ocurrir accidentes en trayecto que sabemos que tienen naturaleza laboral, aunque no impliquen responsabilidad subjetiva por parte del empleador. Pero es un momento en el cual te das cuenta de lo importante que es la prevención, no solamente en la ejecución de las labores, sino desde el punto de vista de la sociedad como tal. ¿Okay? Me gustaría saber quiénes de los participantes, las 30 personas que estamos conectadas acá, tienen planes de contingencia parecidos a lo que María Carolina comentó en caso de fallas eléctricas. O ¿Quiénes tienen? decimos, o sea, Sí, tú no, puedes claro, si estar. acaso fallas eléctricas porque es lo que estamos ahorita viviendo con el tema de Europa, pero a nivel de sismo, eso debería estar en un programa de seguridad y salud en el trabajo, empezando por allí. Pero de no tener el programa, que no es el deber ser, ya lo vamos a comentar, quienes tienen planes de contingencia para estas situaciones, sobre todo porque nosotros en algunas oportunidades hemos vivido apagones. No, no solo eso, tú sabes que yo siempre preguntaba cuando en los talleres había gente de los colegios, de las unidades educativas, les preguntaba, ¿ustedes tienen planes a la hora de un sismo, un incendio dentro de las escuelas estructuradas para poner a salvo al plantel educativo, a los alumnos? Y recuerdo que un solo colegio me dijo, y dada la importancia del colegio, y te voy a decir por qué, porque en ese colegio estudiaban hijos de embajadores. Entonces me decía, a raíz de que nosotros tenemos los hijos de algunos embajadores que están en la ciudad, en Caracas, ellos han diseñado un plan de evacuación y de protección para todos los niños, pero especialmente como que se percataron de la protección que tenían que ofrecerle a estos niños que pertenecen al personal diplomático acreditado en el país. Entonces, pregunten en sus escuelas de los hijos si tienen un plan de emergencia a la hora de un evento, las maestras están preparadas y se van a dar cuenta de que no hay no se le ha prestado mucha atención en materia de prevención dentro de las escuelas y los colegios. Mariela escribe aquí, buen día a todos, feliz día en especial a los que trabajamos en este campo tan odiado, pero amado por quienes los trabajamos de corazón. Nadie me ha comentado si tienen un plan de contingencia para estas situaciones, no me asusten. Si ustedes desean activar el micrófono, levantan la manito y con mucho gusto le damos el derecho de palabra. Entonces, María, ¿cómo vamos a enfocar esta conferencia para que nuestros participantes lo tengan allí bastante claro
Vamos a hablar de inteligencia artificial, claro que sí, podemos citar algunos puntos importantes. Nos estamos apoyando, están utilizando a Gemini, a ChatGPT y a X cantidad de inteligencia artificial para que los apoye, los ayude en quizás en diseñar esas charlas que le imparten a sus colaboradores, en apoyarse en el análisis de puestos de trabajo, porque ese es el tema de la seguridad y salud establecido por la OIT. Sin embargo, nosotras quisimos enfocarlo un poquito distinto. ¿Cuál fue ese enfoque, María? Sí, si bien es cierto que el tema de la inteligencia artificial está en la cresta de la ola y que nosotros hicimos, inclusive el año pasado, una masterclass sobre la influencia o una conferencia sobre la influencia de la inteligencia artificial, específicamente en la seguridad y salud. En esta oportunidad, pues quisimos como retomar un poco lo que son las obligaciones del empleador en materia de seguridad y salud, fundamentándonos en las disposiciones contenidas en la LOCIMAT y vincularlo con algunas sentencias del Tribunal Supremo de Justicia que han tocado específicamente ese punto. Obviamente, los tribunales no se han pronunciado en torno a todas las obligaciones que establece la LOCIMAT en cabeza del empleador, pero sí hay algunos aspectos interesantes que escogimos que podían tener trascendencia. Y en el fondo, lo que queremos es que las empresas se hagan una suerte de autoevaluación, retomen nuevamente el tema de sus obligaciones en materia de seguridad y salud, porque recientemente he tenido conocimiento de accidentes muy graves en Caracas específicamente. Entonces, oye, yo pienso que debemos nuevamente abocarnos a verificar cómo está nuestro cumplimiento ante cada una de las disposiciones contenidas en la LOCIMAT. O sea, estoy realmente cumpliendo, porque como siempre decimos, el patrono arriesga su patrimonio, pero los trabajadores arriesgan su salud, su cuerpo. Entonces, yo creo que nos quedamos cortos en cuanto a la prevención y desempolvar nuevamente la LOCIMAT, verificar que estoy haciendo correctamente, estoy cumpliendo con la ley, pues de alguna manera minimizo las posibilidades de accidentes laborales o de enfermedades ocupacionales. Entonces, ese va a ser el sentido de la actividad en el día de hoy. ¿Ok? Es correcto. Entonces vamos a empezar a comentando algunas sentencias muy breves, como por ejemplo, ¿ustedes tienen inscritos a sus trabajadores ante el Seguro Social? Muchos dirán sí, ok, pero hay otras empresas y he conocido recientemente algunas que no los inscriben hasta que el trabajador queda fijo. Entonces ya va, ¿y Exactamente. qué pasa? Porque hay una obligación que nos establece que debemos inscribirlos dentro de los primeros 3 días de inicio de la relación laboral. Por allí Carrasquel nos asienta con su cabeza. Es así, pero muchas veces dicen, no, no, no lo inscriba hasta que quede fijo. Entonces, fíjese, María se va a comentar una sentencia donde se trata el caso de Maison Versalles, el punto a discutir fue la inscripción tardía de un trabajador ante el Seguro Social. ¿Qué pasó, María C? Sí, esa era una panadería donde el trabajador demanda, él demanda en su condición de gerente general, ¿no? De la panadería. Entonces, él invoca que se retira justificadamente de la empresa
porque el patrono no lo había inscrito en el Seguro Social y en consecuencia tampoco aportaba al régimen prestacional de empleo. Y él argumentaba que tenía una condición de personal de confianza, pero eso no quería decir que no lo inscribieran en los entes de la seguridad social. Efectivamente, no lo consideran personal de dirección, consideran un personal igual que el resto de los trabajadores, pero efectivamente no se comprueba que él hubiese estado inscrito en el Seguro Social. Y en consecuencia ordenan la inscripción tardía del trabajador en el Seguro Social y el juez oficia a la unidad correspondiente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para que active el proceso de verificación de la falta de inscripción del trabajador y el correspondiente procedimiento sancionatorio, ¿no? Pero el trabajador definitivamente tenía derecho a la inscripción y por lo tanto la empresa tenía la obligación de enterar todos los aportes que no se efectuaron durante la relación laboral. Importante que él invocaba un retiro justificado por la falta de inscripción en el Seguro Social y por ende en el régimen prestacional de empleo. Y la sala analiza y dice, dentro de las causales de retiro justificado no está esta. Entonces, no procede el argumento de que él se retira justificadamente por la falta de inscripción en el instituto, ¿ok? Pero sí ordenó la inscripción tardía, el enterar todas las cotizaciones, no solamente el aporte patronal, sino también el aporte del trabajador, y notifica la unidad correspondiente del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales para que efectúe el proceso de fiscalización y el respectivo procedimiento sancionatorio. También es importante que algunas veces, cuando pasan situaciones como esta, el trabajador demanda que la empresa le pague a él las cotizaciones que no se efectuaron. Y en los casos en que ese ha sido el petitorio, el tribunal ha dicho que no, que lo correcto es esto que les estoy explicando, que es oficiar para que sea el ente el que ponga la multa y que sea la empresa la que realice la inscripción tardía a fin de que el trabajador obtenga las cotizaciones necesarias para que él en un futuro pueda optar a una pensión. Y nunca ha aprobado que se le entregue una suma de dinero al trabajador, o bien los aportes que no se hicieron, o una indemnización por daño moral. Jamás eso lo he visto en ningún caso, pero sí el ordenar la inscripción tardía, ¿ok? Sí, de hecho, recientemente nosotros enviamos una sentencia, ¿recuerdas, María Cela, del piloto? Claro, aquí Ajá. hubo discusión de si era o no era trabajador, la empresa dijo que no era trabajador, después se reconoció en juicio que sí, que era trabajador de la entidad, pero nunca lo inscribieron, tenía veintitantos años prestando servicios, nunca lo inscribieron en el Seguro Social y la respuesta de la sala fue, la empresa debe
aportar las retenciones, los aportes, hacer los aportes correspondientes al Seguro Social para este colaborador para que él pueda obtener lo que sería una pensión, porque aquí hubo una discapacidad, ya María C quizás lo comenta, y también ordenaron el régimen prestacional de empleo, porque al no inscribirlo en el Seguro Social estoy dejando de hacer dos aportes, el correspondiente al Seguro Social, o al no inscribirlo en el TIUNA, en el sistema TIUNA. Estoy dejando de hacer dos aportes, la del Seguro Social y la del régimen prestacional de empleo. En la del Seguro Social procede lo que María se indicó, ordenan u ofician a que la empresa entere esos aportes al sistema, al Seguro Social. Pero con el régimen prestacional de empleo, aquí sí el tribunal ordenó que se le pagara directamente al trabajador porque tiene una naturaleza distinta, ¿ok? Pero fue un caso puntual y en este caso también condenaron por daño moral por $350,000. Esta sentencia fue reciente, ¿ok? Sí, Otro, porque uh-huh, fue un accidente gravísimo del piloto, o sea, el piloto se quema prácticamente el 80% de su cuerpo y queda incapacitado totalmente para seguir ejecutando sus funciones como piloto. Entonces, obviamente, la estimación del daño eh, fue interesante, pues fueron $350,000. exacto. Y todavía no se había determinado la responsabilidad en cuanto al accidente, no se pronuncia la sala porque todavía estaba en investigación, ¿ok? Sí. Entonces, luego pasamos a una sentencia del año 2021 donde el punto central fue la notificación de riesgos laborales. Esta notificación se debe hacer al inicio de la relación laboral y al producirse cambios en el puesto de trabajo. Pero en este punto, o en este caso especialmente, donde una de las partes es Excelsior Gama, la notificación de riesgo fue efectuada 7 años, 4 meses y 10 días después de iniciada la relación laboral, María. Sí, realmente el caso de Excelsior Gama nos, nos evidencia lo que pasaba en las organizaciones eh, que no se hacían las notificaciones de riesgo. O sea, recordemos que a partir del año 2005, cuando viene la reforma importante de la LOTSIMAC, es que las empresas empiezan a concientizar el tema de la importancia de la seguridad y salud en el trabajo. Pero previo a eso, aun cuando la LOTSIMAC estaba en vigencia desde 1996 aproximadamente, las empresas no le prestaban la debida atención al tema de la seguridad y salud y se evidencia en este caso de Excelsior Gama, donde el trabajador, después de estar prestando servicio como de esos despachadores en el supermercado del que trabaja con la mercancía, operario, después de 7 años, 4 meses, es que lo notifican de los riesgos a los cuales está expuesto. ¿Okay? Si bien quedó demostrado, dice la sala en este caso, que si bien quedó demostrado el, el daño, fíjate que la sala, aquí en este caso es importante. ¿Por qué? Porque la sala social toma una determinación y en virtud de que dijo, si bien es cierto que hay un incumplimiento por parte de la empresa al hacer esa notificación de los riesgos tardíos, eso no quiere decir que la empresa sea responsable en el daño a la salud de este trabajador. Entonces, el trabajador, los abogados del trabajador, ante esa decisión de la sala social, introducen un recurso de revisión de sentencia ante la sala constitucional y le dice
entre los argumentos a la constitucional, revisa esta sentencia porque la sala social dijo que la notificación tardía no era suficiente incumplimiento como para que se declarara una responsabilidad de parte subjetiva de parte del Excelsior Gama, porque la sala social dice, palabras más, palabras menos, sí hubo una notificación tardía, pero eso no quiere decir que sea responsable. Y cuando conoce la constitucional a través del recurso de revisión, dice, espérate un momentico, que aquí estamos hablando de uno de los aspectos más importantes que existen en esta materia, que es la notificación de riesgo. Entonces, ¿cómo iba el trabajador a aplicar medidas de prevención que evitaran el daño a su salud si su patrono, desde el inicio de la relación, no lo había notificado de los riesgos a los cuales estaba expuesto en virtud de la prestación personal de su servicio? Entonces, la Sala Constitucional declara al lugar el recurso de revisión de sentencia y ordena que una nueva sala social accidental dicte sentencia de acuerdo a los lineamientos que está estableciendo ella en su motiva, porque efectivamente un trabajador, para poder evitar y poner en práctica las medidas de prevención, tiene que conocer cuáles son los riesgos a los cuales estaba expuesto. Y este señor, después de 7 años, es que le dice cuáles son los posibles riesgos cuando ya el daño a su salud ha sido un hecho consumado. Entonces, importante esto porque nos hace resaltar dentro de las organizaciones lo importante que es la notificación de riesgo al inicio de la relación laboral o cuando se produzca algún cambio. Yo tengo un motorizado, él tiene unos riesgos específicos, pero si después ese motorizado es ascendido y se convierte en y lo pasan a asistente de logística, entonces ya no solamente, ya no hace labores de mensajería, sino que está dentro de la empresa y está manejando la fotocopiadora y hace labores administrativas, ya él no tiene los mismos riesgos que tenía cuando era motorizado, ahora tiene unos riesgos distintos por la labor que está ejecutando. Entonces, esas notificaciones de riesgo, al igual que la inscripción del seguro social, en el seguro social, son para mí fundamentales de las obligaciones que tiene que tener el patrón, el empleador. Y la notificación de riesgos no puede ser generales, tienen que ser específicas de acuerdo a la ejecución o la actividad que desempeña el trabajador. Porque recuerdo de hace muchos años, ese no fue la sala social, sino que fue un tribunal de instancia, que recuerdo que la notificación de riesgos era general y específicamente dijo el tribunal que esas notificaciones generales no eran suficientes. Y apoyando lo que les estoy diciendo, también hay un caso de, este es Farmatodo, donde hay un accidente y la empresa reconoce que es un accidente laboral, pero ocasionado por un tercero, porque es un acto delictivo,
entran a robar una de las sucursales y en la situación un trabajador recibe un disparo, el tribunal, y esto lo dice tanto el tribunal de instancia como lo ratifica la sala social, en la notificación de riesgo, cuando hace el INPSACEL la investigación, dice que no estaba el trabajador notificado de los riesgos psicológicos que podía sufrir por terceros, situaciones en las cuales estuviese expuesto a acontecimientos de esta índole. Dice, dentro de la notificación de riesgo no se encuentran los riesgos psicológicos ocasionados por antisociales, ni capacitado sobre el uso de dispositivos o equipos de seguridad. Entonces, lo que les quiero decir es que la notificación de riesgo debe ser específica de acuerdo a la labor ejecutada por el trabajador. Veo que hay manitas levantadas. Sí, la amiga Carrasquel. ¿Cuál es tu nombre, por favor? Hola, buenos días para todos. Milagros Carrasquel. Trabajo en el área de seguridad y salud laboral de una empresa y quería ciertamente la importancia de las notificaciones de riesgo, hoy en día denominadas notificación de los principios de prevención de las condiciones inseguras e insalubres. Correcto. Y importante lo que está diciendo la doctora, hay varios tipos de notificaciones. Una que es específica para el cargo, que tiene que ver o está relacionada con la actividad que nosotros estamos realizando, la actividad específica para lo cual yo fui contratada. Por ejemplo, si soy un albañil, las actividades o los riesgos potenciales a los que pudiese estar expuesto en función del desarrollo o la ejecución de esa actividad. Sin embargo, hay otro tipo de riesgos que están por el solo hecho del trabajador estar presente en el sitio de trabajo, que son, unos lo llaman riesgos de locación o riesgos generales. Por ejemplo, no tengo nada que, hay en el área un cilindro de gas licuado de petróleo, aunque yo no trabajo con eso porque no manipulo eso, hay una condición de peligro allí. Entonces, eso también tiene que estar informado el trabajador de qué debe hacer o qué no debe hacer estando en ese lugar. También, obviamente, los riesgos, digamos que tienen que ver climatológicos, los riesgos psicosociales. Por ejemplo, en este caso, tenemos un equipo de trabajo que viaja constantemente y hacemos probablemente trabajos o bajo techo o estamos a intemperie. Esas variables tenemos que tomarlas en cuenta en las notificaciones de riesgo. Exactamente, muchas gracias, Milagro. Inclusive yo le decía cuando estaba presencial en la organización, nosotros como facilitadores que nos trasladamos a las distintas empresas a impartir cursos, charlas y las formaciones, nosotros específicamente adquiríamos los riesgos de ese lugar durante el tiempo que estuviésemos. Yo recuerdo de ir a una planta de cemento y antes de ingresar había una valla donde decía, al momento de ingresar aquí, usted está expuesto a estos riesgos. Y uno de los riesgos era asfixia mecánica. Y yo decía, wow, porque yo estoy expuesta a la asfixia mecánica. Y hablando con el gerente de seguridad y salud, me decía, doctora, usted va a estar hablando aquí todas las 16 horas. En el ambiente hay partículas de cemento que están suspendidas y podría ingresar en las vías aéreas superiores y con la saliva solidificarse y tener y sufrir una asfixia mecánica. Imagínate tú. Entonces, cada vez que nosotros viajábamos, teníamos que saber los riesgos específicos de cada sitio. Si vas a José,
si vas a la planta Pequibén, si te tienes que montar en una lancha, pasar. Me acuerdo que cuando yo fui al lago de Maracaibo, me decían, doctora, no saque la mano de la lancha porque ahí hay pirañas. Y yo decía, hay pirañas en el lago. Pero vas Total, adquiriendo. inclusive, disculpe doctor, inclusive los trabajadores que su medio de transporte, porque puedo tener varias vías. Si es aéreo, tengo un riesgo diferente a como si la movilización fuese con vehículo o un Exacto. transporte en lancha. Entonces, todos, o sea, digamos, cada actividad tiene unos peligros potenciales específicos y en función a eso se debe hacer la notificación al trabajador. Muchos nos ubicamos en el aquí y en el ahora y estoy viendo esta sentencia que la notificación se le hicieron 7 años después al trabajador, después de su ingreso. O sea, ¿qué pasó durante esos 7 años? ¿Cuáles fueron los peligros a los que estuvo expuesto? Ahí hubo muchísimas variaciones, más Claro. con el cambio de incorporación de nuevas tecnologías. También tengo que hacer notificaciones de riesgo si estoy incorporando un nuevo equipo al proceso de trabajo. ¿Ves? Exactamente. Entonces, todas esas variables se tienen que tomar en cuenta. Es correcto. Es decir, que no es simplemente ingresar a internet, pedirle que me descargue una notificación de riesgo No, y ya. Hay un no. análisis, ¿no? Entiendo, de Y toda vamos esta más, situación. sí, y vamos más allá, porque de dónde nace la notificación de riesgo, no sé si dentro del equipo de trabajo hay colegas del área de recursos humanos. Nace de la descripción de cargo. Muchas veces nos encontramos cuando vamos a un puesto de trabajo o a hacer un estudio de una notificación que no están definidas las descripciones de cargo. Y el input, la entrada para hacer una notificación de riesgo es una descripción de cargo. ¿Cuáles son las Exactamente. responsabilidades que tiene que tener ese colaborador, ese trabajador? ¿Para qué? Para luego ir a todo lo que son los medios de trabajo y los objetos de trabajo. Es Para correcto. desglosar, Exactamente. para desglosar todo lo que viene y cuáles pudiesen ser las medidas preventivas, las medidas de control, las medidas correctivas. Así es. Mira, Es así. la sentencia de Farmatodo que les estaba señalando de los riesgos, de la notificación de riesgos y que efectivamente no estaban todos los riesgos incluidos, es de fecha 4 de abril del 2016 de la Sala de Casación Social, mientras que la del Excelsior Gama es de la Sala Constitucional, un recurso de revisión con fecha del 28 de mayo del 2021, ¿ok? Para que tomen nota y vayan haciendo sus archivos en materia de sentencia. Es correcto. Ahora vamos con otra sentencia. Esta es del 8 de noviembre del 2021, también de la Sala de Casación Social, relacionada con la dotación de equipos de protección personal a los trabajadores que así lo requieran. Sí, porque la obligación del Esta es de patrono. Bohai Trailing Service Venezuela, María. Falta Sí, de dotación de los implementos de seguridad y salud no puede indemnizarse una vez finalizada la relación laboral. sí, esta sentencia está relacionada con la obligación del patrono de hacer la dotación a los trabajadores, tanto de su ropa de trabajo como los implementos de seguridad y salud. Entonces, estos trabajadores demandan a la empresa diciendo que como ellos durante la prestación del servicio no recibieron la dotación que estaba obligada a la empresa en virtud de la convención colectiva, entonces me tienes que dar el equivalente en dinero de lo que eran esas dotaciones, el equivalente en dinero de lo que representa esas dotaciones. ¿Ok? Entonces, la sala de casación social señala que ante el incumplimiento del patrono,
al no dotar de la uniforme y las herramientas necesarias, lo que procedía era la denuncia de los trabajadores ante el Comité de Seguridad y Salud de la empresa y poner cautos al comité del incumplimiento del patrono en sus obligaciones en materia de seguridad y que eso quedara efectivamente registrado, que los trabajadores habían presentado la denuncia, que el comité tuvo conocimiento y le exigió al patrono el cumplimiento de la obligación. Y nada de eso se pudo evidenciar, sino que los trabajadores vieron una oportunidad de sacarle un poquito de plata a la empresa y dijeron, bueno, vamos a demandar que como no nos dieron, entonces nos tienen que pagar por equivalente. Y la sala dijo que no, que lo que debió hacerlo, la sala señala que ante el incumplimiento del empleador debió de hacerse la denuncia inmediatamente ante el Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo de la empresa. Y este hecho debió ser debidamente certificado. Y eso daría pie para poner las sanciones y consecuencialmente las indemnizaciones para reparar el daño de haber ocurrido. Pero no puede ser sustituida una obligación de dar, como en este caso, la dotación de la ropa de seguridad y los implementos, por una indemnización dineraria o susceptible de transformación en una cláusula económica, sin que este supuesto haya sido establecido así en la propia convención. Y por lo tanto declara la sala improcedente la demanda en relación a este punto en específico. Entonces, lo que tenemos que saber es que ante un incumplimiento de la obligación del patrono de hacer la dotación de la ropa de seguridad o los implementos de seguridad, entonces lo conducente es informar inmediatamente al Comité de Seguridad y Salud, que sabemos que está conformado tanto por los trabajadores como los representantes del patrono, y exigir inmediatamente el cumplimiento de esa obligación y que conste en las actas que se levantan en las reuniones del comité. De esa manera, entonces, podemos evidenciar el incumplimiento de la empresa ante sus obligaciones. ¿Ok? Y ojo, esto se da muy frecuente por distintos aspectos. Entonces, lo importante es que el Comité de Seguridad esté al tanto de estas irregularidades para que tome cartas en el asunto. Me da la impresión que la doctora Lourdes se salió no, me está escribiendo por el celular que hubo un bajón de luz. No solamente en Europa, también en Caracas hay un bajón de luz. Entonces hubo un bajón de luz. No sé si podrá nuevamente reconectarse, pero no importa, sigo yo no estoy en Caracas, yo estoy en la República de Argentina, en Buenos Aires,
aquí no hay bajón todavía, entonces podemos seguir la actividad, ¿ok? Entonces, esa es una de las obligaciones. Ya vimos, a modo de repaso, la obligación del empleador de inscribir a los trabajadores en el seguro social. Importantísimo, porque mientras el trabajador no esté inscrito en el seguro social, no le ha traspasado la responsabilidad objetiva y material el patrono a la seguridad social. Entonces, cualquier evento que le ocurra a un trabajador que no esté inscrito en el seguro social, la única responsabilidad es del patrón, ¿ok? Mientras que si lo inscribió, entonces el seguro social se subroga en su obligación y el llamado a cubrir cualquier infortunio laboral, en primer lugar, es el seguro social, ¿ok? Entonces, jamás, aun cuando la ley del seguro social establece que tienes 3 días para inscribir a un trabajador en el seguro social, háganlo desde el primer día que ingresa ese trabajador a la empresa, porque he tenido conocimiento de accidentes graves, fatales, el primer día de trabajo. Y probablemente la empresa todavía estaba tranquila porque decía, bueno, si tengo 3 días, lo hago mañana. Procure hacer la inscripción del seguro social el mismo día que el trabajador ingresa a formar servicio, a formar parte de su plantilla de trabajadores. Vimos la obligación del patrono de notificar los riesgos. Importantísimo también, como decía Milagro, la notificación de riesgo está íntimamente relacionada con la descripción de cargo de los riesgos específicos y los riesgos generales que tenemos todos los trabajadores por prestar servicio en una infraestructura que es común para todos, pero dependiendo de cada puesto de trabajo, aplicarán unos riesgos que son distintos para el resto de la plantilla de trabajadores. Tenemos la obligación de dotar de los implementos de seguridad a los trabajadores y que en caso de incumplimiento, como vimos con la sentencia del 8 de noviembre del 2021, del caso de Boeing Drilling Service de Venezuela, entonces no es susceptible ese incumplimiento de transformarse en una cláusula económica, y menos aún cuando no fue pactado en la convención colectiva. ¿Ok? Otro de las obligaciones que tenemos en materia de seguridad y salud está relacionado con permitir el empleador que dentro de su centro de trabajo los trabajadores elijan a su representante, y es la figura del llamado delegado de prevención. ¿Ok? Entonces, sabemos que dependiendo del número de trabajadores que tenga el centro de trabajo, vamos a elegir un determinado número de delegados de prevención que van a ser los representantes de los trabajadores en materia de seguridad y salud, y que van a integrar el Comité de Seguridad y Salud, que también debe constituirse en todo centro de trabajo. Entonces, escogimos una sentencia de Cigarrera Bigot
que está relacionada con los delegados de prevención. ¿Por qué? Porque se celebran las elecciones dentro de Cigarrera Vigó y la comisión electoral decide que el número de delegados de prevención va a ser 9 y se hacen las elecciones y hacen el nombramiento de 9 delegados de prevención, cosa que no era lo que correspondía, porque en virtud de que los delegados es en función del número de trabajadores que estén en el centro de trabajo, el abogado de Cigarrera Bigot introduce un recurso de nulidad en la sala electoral y demuestra que el número de trabajadores activos para el momento de las elecciones no es el que está determinando la comisión electoral, sino un número menor. En consecuencia, no son 9 los delegados de prevención que se deben elegir, sino solamente 4. La sala electoral conoce el recurso, valoran las pruebas, que la verdad es que las pruebas están impecables, porque no solamente se utilizaron las nóminas de la empresa para demostrar cuál era el número de trabajadores, sino que también se utilizó la declaración trimestral que se tiene que hacer al Ministerio del Trabajo, donde dice cuáles son tus números de trabajadores, cuál es el salario, si hicieron horas extras o no, y esa declaración que tú haces y cuando está recibida y sellada, le da una veracidad a la información que está suministrando, entonces con todo ese arsenal de pruebas se demuestra cuál es el número real de trabajadores que tiene Cigarrera Bigot y la sala concluye que efectivamente no son 9, que son 4 y por lo tanto anula la elección y ordena una convocatoria para nuevos delegados de acuerdo al número de delegados que realmente corresponde. ¿Ok? Como les decía, es una sentencia de la sala electoral de fecha 4 de marzo del 2021, caso Cigarrera Vigo. Ya vi que la doctora Lourdes volvió. Bueno, olvidé de mi teléfono, pero aquí estoy porque hubo un bajón de luz aquí y no hay manera de recuperar el internet. Pero bueno, aquí estamos, aquí estamos. La siguiente sentencia, María, es del 28 de octubre del 2022 de la Sala de Casación Social y destaca la importancia de constituir un servicio de seguridad y salud laboral y, por supuesto, la obligación de elaborar el informe sobre la investigación de accidentes o enfermedades ocupacionales. Y esto lo quiero vincular con la campaña que mantiene actualmente el IMSACER, que lo podemos ver a través de sus redes sociales, donde ha estado invitando a que se registren todos los profesionales que tengan conocimientos y estudios, por supuesto, en el área de seguridad y salud laboral, y por supuesto los servicios de seguridad. Estos servicios de seguridad y salud están conformados por profesionales. No solamente es que registro el servicio, sino que los profesionales que presten servicio, valga la redundancia, o que presten, sí, que tengan una relación con estos servicios, también deben estar registrados ante el IMSACEL. Y ya van a ver por qué, más allá de que lo manda la norma y la ley orgánica y la norma técnica de los servicios de seguridad y salud, ya van a ver la importancia del análisis que va a decir María C. sobre esta sentencia. Esta sentencia del caso Noemí, donde el punto de interés son los servicios de seguridad y salud. Recuerden que
cada empresa tiene la obligación, en el artículo 40 de la LOCIMAT está que las empresas deben de constituir los servicios de seguridad y salud. Posteriormente salió la norma técnica y el reglamento parcial de la LOCIMAT que ahonda sobre esta figura de los servicios de seguridad y salud. ¿Por qué? Porque la ley solamente me tiene 2 artículos. La obligación del patrono en el artículo 40 y en el artículo 41, cuáles son las funciones de este servicio de seguridad y salud. El reglamento parcial desarrolla en un mayor articulado cuáles las funciones y los distintos servicios de seguridad y salud. Te habla de servicios de seguridad propio, te habla del mancomunado, en qué casos lo vas a tener propios, cuándo los puedes tener mancomunados, los requisitos, y te dice que al ser el servicio de seguridad integrado por personal multidisciplinario, entonces ahí es donde necesita que los integrantes de ese servicio estén debidamente acreditados en el registro nacional de profesionales que lleva el INSACEL. En este caso particular de Noemí, compañía anónima, se presentan como prueba el informe que elaboró el Servicio de Seguridad y Salud. Entonces, la sentencia hace un análisis de la figura del Servicio de Seguridad, pero también del informe. Y dice que si bien el informe está elaborado por personal multidisciplinario, es un dictamen extrajudicial, pero que le da algunas luces al juez de los detalles que se evidencian en el informe del Servicio de Seguridad y Salud de la empresa. Y como decía la doctora Lourdes, la sala hace énfasis en la importancia de que los integrantes de este servicio de seguridad estén debidamente registrados ante el INSACEL. Tú tienes el resumen que yo hice de ese caso. ¿Hay algún aspecto que quieras leer ahí a destacar para aclarar un poco lo que yo estoy señalando, doctora? Sí, claro, que ahora no sé qué cámara mirar, si cámara 1 o cámara 2. Ok, fíjate, estás comentando el caso de Domesa, porque hay dos que tienen dos de Servicio de Seguridad y Salud, ¿cierto? Está Noemí y está Domesa. Ok, en el de Domesa se destaca que el Servicio de Seguridad y Salud es una estructura organizacional del patrono y que está conformado por personas que por sus conocimientos y experiencias pueden formar parte del equipo multidisciplinario y ellos gozan de una autonomía e independencia respecto de las partes. Aquí se trata de el caso de la investigación de la enfermedad ocupacional, y pues bueno, le dan validez a ese informe que el juez también lo adminicula con otras pruebas que fueron consignadas en juicio. Porque ¿qué pasa? Da los datos de Domesa, por favor. La de Domesa es del 28 de octubre del 2022 de la Sala de Casación Social. Aquí la importancia es la obligación de elaborar el informe sobre investigación de accidentes o enfermedades ocupacionales. Y el de Noemí, que es del 15 de febrero del 2019, también de la sala, es la importancia de los servicios de seguridad y salud en el trabajo. Ok. Perfecto. Los dos están vinculados. Los dos están perfectamente vinculados y destacan la obligación de la empresa de tener estos servicios. Y como les decía, ahorita el INSACEL está en una campaña para, pues, motivando lo que es el registro de estos servicios. ¿Okay? Luego llegamos al caso de Monoplas, María, del Tribunal Supremo de Justicia,
no tengo la fecha, pero en el caso de Monoplast, vinculado al rutograma, María, porque es importante los rutogramas. Claro, esta sentencia de Monoplast, la fecha es el 13 de febrero del 2017 y destaca la importancia del rutograma y la obligación del empleador, porque si bien es cierto que el que notifica la dirección y cuál es la ruta y cuál es el tiempo que utiliza es el trabajador, pues el patrono tiene que exigirle a esta documentación al trabajador para el día de mañana se pueda determinar si efectivamente el accidente sufrido por el trabajador en ese trayecto mientras se desplazaba de su residencia a su centro de trabajo o viceversa, tiene la concordancia cronológica y topográfica y coincide con lo que él ha señalado en el rutograma. En este caso específico de Monoplast, como la trabajadora, la empresa no le había exigido la declaración del rutograma y no existía constancia de cuál era la ruta que ella utilizaba una vez finalizado su turno de trabajo, entonces no quedó más remedio y dicen en la misma sentencia que tener como válido lo que dijo la trabajadora, que era la ruta que ella establecía para una vez finalizado el turno de trabajo, que también terminaba en una hora avanzada, el traslado que ella utilizaba para llegar a su lugar de residencia. Entonces, la empresa decía, esa no es la ruta. Entonces, dice, el funcionario que investiga el accidente dice, bueno, si esa no es la ruta que usted está diciendo, ¿cuál es la ruta correcta? ¿Dónde está el rutograma? Y al no existir, se tiene que tomar como cierto lo dicho por la trabajadora. Entonces, se consideró que el accidente sí era en itinerario, pero no basándose en el rutograma porque no existía, sino en los dichos de la trabajadora de cuál era la ruta que ella tomaba. ¿Okay? Sí, de hecho, muchas veces las empresas le toman o le piden al colaborador que llene ese rutograma al inicio de la relación laboral y tiene 10, 15 años y no le han pedido la actualización. Quizás ciertamente no ha habido cambio, a lo mejor se sigue viniendo en carro particular o en transporte público, pero la recomendación es por lo menos cada 6 meses validar que la información que esté allí está actualizada. Correcto. Por ejemplo, nos ha pasado mucho es que ahora tienen moto, entonces el accidente le ocurrió estando en moto, pero cuando él llenó el rutograma, no tenía, él dijo que se venía por medio de transporte público, no particular. Ajá, pero existe concordancia cronológica, concordancia topográfica, sigue existiendo el accidente in itinere. ¿Cuál es la invitación? A actualizarlo de manera periódica, por lo menos una vez al año. Igualmente, doctora, que pasa muy frecuente, al trabajador lo maletean, entonces ya no vive en casa de su cónyuge, sino que se fue para casa de la mamá mientras tanto. Esa notificación se tiene que hacer, aunque sea temporal, porque él ha cambiado su ruta, ya no es su domicilio la casa conyugal, sino la nueva dirección de la mamá, aunque sea temporalmente. Entonces, esos cambios deben de ser notificados. Igual si realiza estudios, él ahora los martes y jueves va a la universidad cuando sale del trabajo y no a su casa. Entonces hay que actualizarlo, como dices tú, aunque sea temporal. Siempre hay que estar actualizando. Por aquí tenemos a Milagro. No sé si esta mano levantada es viejita o es nueva. Es nueva. Ok, Sí, dime. sí, tenía una consulta de los servicios de seguridad y salud en el trabajo.
a raíz de las visitas que está haciendo INSACEL y digamos del ordenamiento que ellos dan en función a que se debe conformar y registrar, porque más allá que lo conforme tiene que estar registrado ante INSACEL el Servicio de Seguridad y Salud. Pero tenemos una realidad país, ciertamente, que no todos los prestadores de servicio están registrados. Si yo tengo un ordenamiento, digamos, de INSACEL, ¿cómo hacemos para dar respuesta a eso cuando las empresas, por ejemplo, estoy hablando de mancomunados tipo 2, no están registrados ante INSACEL? ¿Hasta qué punto eso va a tener validez? Porque puede ser que los profesionales sí estén registrados, pero de pronto una empresa proveedora de servicio no lo está. Y te estoy hablando en zonas donde hay muy poco, te estoy hablando de zonas de llano, por ejemplo, donde todavía la cultura del área de la seguridad no está tan fomentada como, por ejemplo, hacia la zona del centro. Claro, Milagro, yo te digo sinceramente, hay responsabilidad de la empresa antes de celebrar un acuerdo comercial, asegurarse que el proveedor de servicio está inscrito en el INSACEL como proveedor de servicio de seguridad y salud. Si no lo está, lamentándolo mucho, no utilizarías esos servicios. De tal manera de ejercer presión para que esos servicios estén, porque te podría decir, ajá, está muy bien, el profesional sí, pero el servicio no, y por lo tanto estás incumpliendo. Entonces, mi recomendación es para las empresas, antes de celebrar alianzas con servicios mancomunados, asegúrense primero de que el registro esté válido ante el INSACEL. Sí, de hecho nosotros cambiamos del proveedor, bueno, por X tema, y lo primero que solicitamos es su constancia de registro y luego la de los profesionales, porque es que recuerde que nosotros como empresa también debemos registrar a estos registros como propios. Es decir, yo tengo la empresa María Carolina CA, Seguridad y Salud en el Trabajo. Ella está inscrita en el IMSACEL, sus profesionales están inscritas y ambas partes celebramos un acuerdo, ¿ok? De servicio. Y yo ahora tengo que ir al INSACEL y también registrarlo, ¿ok? Como que esta empresa es la que me presta servicio a mí. Esa es como un doble registro que está solicitando el INSACEL actualmente. Por eso es que muchas veces van, visitan las empresas y dicen, no, es que usted no tiene un registro. Ah, pero es que tengo a María C. Sí, pero es que usted no tiene registro, usted no lo registró, tiene una empresa, una prestadora del servicio. Ellos sí cumplen legalmente, pero usted no, porque usted no lo ha registrado como su servicio de seguridad y salud en el trabajo. Entonces hay que tener mucho cuidado en este punto. María, nos hemos pasado de la hora. Ah, pero aquí nos están preguntando los datos de la sentencia Monoplas. La sala es la sala de casación social, las sentencias del 13 de febrero del 2017. Vamos a leer estos comentarios que nos dejaron acá. Está faltando solo una sentencia, doctora. ¿Cuál es esa sentencia? Está faltando la sentencia de Pepsi-Cola, que Ajá. es de fecha del 12 de agosto del 2016 y está relacionada con la obligación del empleador de suministrar, de darle a los trabajadores las 16 horas de capacitación trimestral, ¿ok? En este caso se estaba reclamando que la empresa incumplía con la capacitación trimestral y que por eso tenía que ser condenada a la responsabilidad subjetiva en la ocurrencia de una enfermedad del trabajador. Entonces, la sala social, en este caso en particular, dice que analizando las pruebas, dice que Pepsi-Cola cumple con todas sus obligaciones, las notificaciones, los exámenes, pero que evidentemente no se desprende el cumplimiento de las 16 horas, pero que ese incumplimiento no es
el generador del daño que está reclamando el trabajador. Entonces, específicamente dice la sala que no se demuestra, si bien es cierto que no se evidencia el cumplimiento por parte de la empresa de las 16 horas trimestrales, sí se evidencia el programa de inducción, de las charlas de 5 minutos, o sea, hay una serie de actividades académicas de formación que sí se ven, pero que las 16 no se evidencian, pero ese incumplimiento no es el generador del agravamiento de la enfermedad que padece el trabajador. Entonces, establecen que hay un daño moral por responsabilidad objetiva, no se acuerda la responsabilidad subjetiva porque no se da el nexo causal entre el incumplimiento y la enfermedad que dice que padece el trabajador. Y me parece interesante esta sentencia porque la sala habla de los atenuantes que tuvo la decisión al momento de estimar el daño. Considera atenuante, es decir, que resulta a favor de la empresa el hecho de que se inscribió el trabajador oportunamente en el Seguro Social. Resulta un atenuante favorable el hecho de que la empresa contara con una póliza de seguro que había operado al trabajador en 2 oportunidades. Y el último me parece bien interesante porque considera como un atenuante el hecho de que la empresa cuente con el servicio de seguridad y salud y el servicio médico las 24 horas. Entonces, ahí vemos lo importante que es que las empresas cumplan con sus obligaciones, porque a la hora de que ocurra un daño a la salud, si bien es cierto que había un incumplimiento, no fue de tal magnitud para que surgiese la responsabilidad subjetiva, es decir, que la empresa no actuó con dolo, con negligencia, con imprudencia en el cumplimiento de sus obligaciones. Y con esta es la última de las sentencias que vamos a comentar. Me disculpan que nos pasamos del tiempo previsto, pero es así. Es así, es que este es un tema que nos encanta. Fíjate, María, aquí hay un comentario y quiero pedirle la colaboración a las personas que están participando a ver si nos ayudan también a complementar la respuesta a Katiuska. Dice, buenos días, actualmente la administradora del edificio comenzó a realizar trabajos para instalar un montacargas, lo cual ocasiona ruidos fuertes por el taladro. El horario que nos enviaron es laboral de la empresa, es decir, ¿existe alguna regulación por parte del INSACEL por la contaminación sónica? Bueno, el INSACEL no existirá alguna norma Covening, el nombre número no lo sé, quizás alguna de las personas que estén participando acá nos pueda ayudar. ¿Okay? Mira, normalmente los documentos de condominio traen unas especificaciones para cuando se realizan remodelaciones, refacciones. Entonces, por ejemplo, he visto documentos de condominio donde dicen que las mudanzas se tienen que hacer los días que no son de oficina, o sea, que estarías limitado para una mudanza sábados o domingos, preferiblemente el sábado, porque los ascensores no están disponibles los domingos, más aún cuando hay una situación de contaminación sónica, porque
ya me estás diciendo prácticamente que no puedes trabajar. Entonces, yo me inclinaría, número uno, por revisar las disposiciones del documento de condominio, de la administración, del consorcio, a ver qué normas hay para, por ejemplo, en mi edificio aquí en Argentina, tú no puedes hacer labores de remodelación en ciertas horas, porque es la hora en que la gente está haciendo la siesta. Entonces, entre 1 y 3 de la tarde, tú no puedes ni clavar un clavo, porque viene el encargado a decirte, es la hora de la siesta, usted no puede hacer esto. Imagínate tú una remodelación. Entonces, eso tiene una regulación específica dentro del documento y el consorcio, que sería el condominio. Es correcto. No sé si Milagro sabe algo más, que es especialista. Ok, fíjate aquí, María, si vamos a leer un momentico los comentarios, me voy al inicio de la charla. Por acá cuando estamos preguntando que si tenían planes de emergencia, por aquí tenemos a GFR que nos dice, buen día, en la institución en la cual laboro no existe área de seguridad y salud laboral, inclusive no se realizan ni los rutogramas. Eso fue empezando la charla. María nos dice que sí tenían programas de emergencia. Ana, todos mis trabajadores están inscritos. Cuando empezamos a hablar de la inscripción en Seguro Social, todos están inscritos. Siempre espero lo reglamentario, es decir, los primeros 3 días. Mariela nos dice, en mi caso sí tenemos plan de atención a emergencia, una para la sede y otra para el centro donde se desarrollan las actividades con el cliente. Por favor, pedir los datos de la sentencia. Si puedes repetir los datos de la sentencia, ya esto se le contestó a Milagro. La de Monoplas y bueno, la sentencia el caso que nos planteó actualmente Katiuska. Pero sí, bueno, Katiuska, primero vamos a revisar ese documento de condominio. Y bueno, existen unas normas Covening en materia de ruido que también hay que controlar allí. Pero, y en todo caso, pues la instancia es acudir al IMSACEL, que sería la última instancia, por supuesto. María. No, pues por mi lado, reiterarles el compromiso que tenemos que tener todos dentro de la organización, porque por más que los 11.000 petros en dólares es una cantidad pues impresionante, los 350.000 dólares obviamente afectan cualquier flujo económico de empresa. Jamás ningún dinero reparará el daño causado en la salud de un trabajador. Entonces, por favor, la invitación es hacerse una auditoría en materia de seguridad y salud, detectar a tiempo los incumplimientos, subsanarlos antes de sufrir un accidente o una enfermedad. Recuerden que primero ocurren los incidentes y después viene el accidente. El incidente lo que me está diciendo es, ponte pila, toma acciones, corrige, porque si las cosas siguen así, viene el accidente. Entonces, la invitación es para eso. Reiterar el agradecimiento con la organización por estas actividades. Gracias a Milagros por su participación y compartir su experiencia, y a todos ustedes porque juntos tengamos un país cero accidentes, cero enfermedad. Es así, es así. Muchísimas gracias a todos por estar allí. Síganos en nuestras redes sociales OJDT Online y los invitamos en la semana que viene que tenemos una masterclass sobre cómo implementar beneficios sociales a raíz de una publicación que hicimos la semana pasada en nuestras redes sociales con una sentencia. Entonces los invitamos a participar en ella y en cualquier otra de nuestras actividades que programamos mensualmente, pero sobre todo, como dice María C.,
a enfocarnos en la prevención tanto de accidentes como enfermedades ocupacionales. Por allí están hablando de la implementación, la utilización de la inteligencia artificial y de repente nos damos cuenta que hay empresas que ni siquiera saben lo que es ni una notificación de riesgo, ni de ley de prevención, ni nada de eso. Entonces, empecemos por lo básico para después implementar cosas mucho más avanzadas, por decirlo de alguna forma. Es así. Aquí en el chat mensajes de agradecimiento que van a revisar el documento de condominio. Y bueno, muchísimas gracias a todos ustedes y ya saben, síganos en nuestras redes sociales. Hasta una nueva Gracias, doctora. Feliz. Buen provecho. Igual, igual.